Dios bendiga, hermanos y hermanas. Es su servidor Marco Javier. Y el día de hoy Dios me ha permitido tratar acerca de anarquía y apostasía en las iglesias, parte 2, el soborno. El soborno es una de las armas más letales que ha podido existir durante muchos años y se ha utilizado en guerras decisivas e importantes. El fuerte lo ha usado para aprovecharse de los débiles y acabar la situación de una vez por todas. Sin embargo, los fuertes y los valientes han resistido ferozmente sus posiciones, pero los débiles, los malos, los enemigos, también usan el soborno para apuñalar por la espalda a los pasivos. En el día de hoy, en el libro de los jueces, capítulo 18, nos narra y dice que hubo un tiempo en que Israel no tenía reyes y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces había una tribu que no tenía posición, así que envió a 5 espías a reconocer territorios. Mientras esos espías iban por el camino vieron a un levita, y sucedió que ese levita les dijo que fueran en paz, porque Jehová estaba con ellos, ya que los 5 espías le pidieron consejo al levita. Sucedió que ellos encontraron la ciudad y regresaron a su tribu y hablaron de lo que habían visto. Entonces, marcharon hacia aquel lugar, se toparon al levita y se lo llevaron con los ídolos y otras cosas, otros materiales. Cuando llegó Micaía y se dio cuenta que se habían llevado todo lo que había hecho, fue a reclamar, pero tuvo que regresar porque se le advirtió que lo iban a matar si estuviera insistiendo. Sucedió que llegaron a la ciudad y la destruyeron, y levantaron la imagen, y nombraron sacerdotes, y empezaron a adorar a ese ídolo hasta el día de su cautiverio. Estando en la casa de Dios, empezaron a adorar imágenes. Esta palabra la van a encontrar en Jueces capítulo 18 en adelante. Compartiré con ustedes lo que dice Jueces capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Aquí la Biblia nos enseña que Israel no tenía rey. En capítulos anteriores, como un ejemplo, el 17, nos dice que Israel no tenía rey. Y cada uno hacía lo que le daba la gana. Hoy día sucede en 2 lugares, en la iglesia y la vida espiritual de los hermanos. En la iglesia, cuando uno hace o uno imita lo del mundo, cuando la Biblia dice que el mundo se debe volver a nosotros y no nosotros al mundo, uno echa patadas a Dios de la iglesia. Y ya Dios no es el Señor, no es el Rey de esos lugares. Cuando se empieza a predicar del Dios de la plata, de que Dios bendice por dar más dinero, Dios no está ahí, porque ese es el Dios de la plata, el Dios Mamón. Al Dios único y verdadero, al Rey, al Señor de señores, le echaron a patadas. No hay rey, y cada uno hace lo que bien le plazca. Hoy suceden cosas bochornosas en la iglesia. Han convertido la iglesia en un mercado. Empiezan a hacer pasarelas en el templo de Dios, de trajes de baño, de sombrero. Han convertido la iglesia en una discoteca y hacen lo que en verdad los jóvenes quieren.
En la vida espiritual también sucede lo mismo. También los hermanos, cuando no hacen lo que Dios quiere y hacen su propia voluntad, hacen lo que le da la gana, Dios no es su rey. No, ¿por qué? Porque si fuera su rey, si fuera su señor, harían lo que Dios les manda. Pero Dios no es su rey, lo han echado a patadas. Y lamentablemente, esa es una triste y cruda realidad en estos días. Vamos a seguir en el verso 6. Sucedió que voy a hacer un paréntesis antes de leer el verso 6. Sucedió que lo mandaron a los 5 espías a reconocer la tierra. Y esos 5 espías escucharon la voz del levita y le preguntaron qué hacía ahí. Y el levita le dijo cómo les había tratado, cómo Micaía lo había tratado a él. Quiero hablar un poco acerca de este señor Micaía. Micaía era una persona cuya madre no le dio el ejemplo a seguir. La mamá de Micaía andaba en 2 aguas. Servía a Dios y servía a los dioses. Y al ser así, Micaía tomó ese ejemplo. Micaía convirtió su casa en un mercado. Tenía imágenes. Nombró uno de sus hijos sacerdote y se topó a este levita para nombrarlo sacerdote. Y se dijo él mismo que como él tenía levita como sacerdote, estaba bien con Dios. La Biblia dice que Dios no es engaño, Dios no es burla de nadie. A Dios nadie lo puede tomar por el pelo. Micaía quería agradar a los hombres y quería agradar a Dios. Eso sucede con algunos hermanos. Quieren agradar a Dios y agradar al hombre. Ser amigos de Dios y ser amigos del hombre. La Biblia dice que comunión tiene la luz con las tinieblas. Si uno es amigo de Dios, no puede tener amistad con el mundo. Si uno es amigo de Dios y uno es amigo del mundo, es considerado enemigo de Dios. Dios no puede ser burlado. No podemos andar en 2 aguas, ni mucho menos convertir en la vida espiritual en un mercado, engañándose a uno mismo siendo engaño, creyendo que por hacer lo que Dios quiere, orando más, ayudando más, cumpliendo, diezmando, uno agrada a Dios y agradar a los hombres al mismo tiempo. Dios no mira la cantidad de oraciones, Dios mira el corazón. Ahora vamos a leer el capítulo 6. El capítulo 6 dice: Y el sacerdote les respondió: Y en paz delante de Jehová está vuestro camino en que andéis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Amén. Después que el levita le dijo que fuera en paz, ellos siguieron y encontraron una ciudad muy confiada, ociosa, que no hacía nada. Y habían adoptado malas educaciones de otro lugar. No tenían negocio con nadie. Aquí la Biblia dice que imitaban las costumbres de los de Sidón. Algo espiritual que nos enseña la Biblia sobre el ocio, sobre no trabajar, es que los hermanos son muy buenos pidiéndole a Dios. Le piden en sus oraciones, pero cuando se trata de compromiso,
de evangelizar, de visitar a los enfermos, a los presos, de predicar y ir de casa en casa, se esconden. No quieren asumir compromisos. Cosa fácil es pedir, pero no son muy buenos asumiendo compromisos. Son perezosos y por culpa de eso, muchas almas se pierden en el infierno. La iglesia hoy día pierde su tiempo en actividades vanas, en concursos de canto, en casting, convirtiendo la casa de Jehová en cosas que a Dios no le agrada. Y una vez más recalco en mercados, dedicándose a festividades del mundo. La iglesia de hoy día está adoptando cosas del mundo. Está haciendo lo que el hombre quiere, mientras la juventud se pierde. Las iglesias se llenan porque la iglesia hace lo que los jóvenes, los hombres quieren. Y la idea no es hacer lo que los hombres quieren, hacer lo que Dios quiere. Pero el problema es que se salen con la excusa que hay que hacer lo que los hombres quieren para que la iglesia se llene. La iglesia se está llenando de contaminación. Hablemos un poco de Levita. La Biblia guarda silencio y no dice acerca de la vida espiritual de Levita. Este Levita que menciona en la Biblia fue sobornado. Micaía lo sobornó con materiales si iba a ser su sacerdote. ¿A qué quiero llevar? Que hoy día hay mucho soborno en las iglesias. Los líderes son nombrados de a dedo. A veces nombran a líderes por amiguismo. Nombran a personas que no tienen conocimiento. Nombran a gente de a dedo señalando. O si no, una herencia familiar. Cuando los dones y los ministerios que Dios da y que el Espíritu Santo da no son herencia familiar. La Biblia dice que el Espíritu Santo da los dones a quien Él quiere y como Él quiere, no como nosotros, como uno mismo quiere. Este levita era un falso, porque si fuera un verdadero levita no se deja sobornar, en especial ante una casa ante una casa que había sido convertida en un mercado de dioses. Él hubiera rechazado o quizás lo hubiera reprendido, pero lamentablemente no. Era un falso de levita que hablaba de paz, como hoy día. Los falsos profetas hablan de paz, hablan cosas que Dios no los mandó a hablar. Y por falta de discernimiento, uno se come ese cuento. Hablan de paz cuando realmente no va a haber paz, sino un desastre a la final, como sucedió aquí. Aquel levita le habló de paz a todos estos guerreros. Pero ¿qué sucedió más adelante? Dice la Biblia, voy a explicar detalle por detalle. No me quiero adelantar. La Biblia dice que el que cava un hueco va a caer en su propio hueco. Y el que hace rodar una roca va a caer, la roca le va a caer encima. Micaía intentó tomar por el pelo a Dios y la pasó muy caro. Lo pagó muy caro. Porque cuando los de la tribu de Dan, los hombres de guerra, pasaron por su casa, perdió todo lo que tenía, todo lo que había hecho. Una persona que toma por el pelo a Dios la paga caro. La Biblia dice que Dios es un Dios de amor, eso sí es verdad. Pero Dios es un Dios de fuego consumidor, Dios celoso, que castiga, que tiene la autoridad y es capaz de quitarlo todo, de tomar a lo orgulloso y humillarlo, bajarlo de las nubes y ponerlo en el piso, humillarlo. Dios es capaz de hacer eso.
Por eso que con Dios no se juega, y a broma. Hay personas que no tienen cuidado de lo que dicen, de lo que salen de su boca. Empiezan a decir que a Dios hay que repetirle las cosas porque se les olvida. Yo a esas personas les aconsejo que no digan eso, que se mantengan callados, es lo mejor. Entonces, Micaía lo perdió todo. Micaía sobornó al levita con materiales y le aplicaron lo mismo, pero esta vez lo perdió todo, porque no fue a él que lo sobornaron, fue al levita, un falso levita. La Biblia dice, vamos a leer el versículo 20. La Biblia dice que cuando llegaron los de la tribu de Dan, sobornaron con material una vez más al levita. El soborno, todo lo que hace el soborno. Y dice la Biblia, en el verso 20, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. En las dos veces, cuando Micaía lo sobornó, también se le alegró el corazón. Y cuando la tribu lo sobornó una vez más, le alegró el corazón. La Biblia enseña que Absalón, cuando se sublevó con su padre, Absalón empezó a sobornar, a sembrar chismes y a hacer propuestas que le iba a dar cargos mejores que el de su padre David. Y ganó gente. Hoy día se ha creado un movimiento satánico en las iglesias. Hoy se mueve el espíritu de Absalón y se mueve el espíritu de Micaía. Hoy hay dos espíritus que sobornan. Hay espíritus que sobornan con materiales y cargos. Hay hermanos que sobornan a otros hermanos de otras iglesias que si se pasa a su iglesia le van a dar otro cargo. Y erróneamente los hermanos, por falta de conocimiento y de discernimiento, se van de la iglesia, se va del lugar donde Dios los puso, donde Dios los encomendó, hacia otro lugar, creando una actitud rebelde, desobediencia. Esa estrategia satánica se mueve hoy día, porque los hermanos se dejan llevar por lo material. En otras iglesias hacen lo que el hermano quiere, y no es como el hermano quiere. Hacen conforme a su propia voluntad. Dice que a levita le agradó todo esto, se le alegró el corazón. Se le alegró el corazón de los materiales, porque hicieron lo que le propusieron, lo que a él le agradaba, su propia voluntad. Y en verdad no es como uno quiere. Uno puede caer en rebeldía cuando se deja sobornar por las personas. Pero seguimos leyendo. Parece mentira, pero a veces el mismo pastor y los mismos hermanos son rocas de tropiezo para los demás. Dice la Biblia que ellos llegaron a Lais, los de la tribu de Dan, y destruyeron la ciudad. Vamos a leer un poco. Cuando la destruyeron, el verso 28 dice, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Berrejo. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan
levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Aquí la Biblia nos enseña que aquella ciudad ociosa fue devastada. ¿Qué nos enseña? Que el cristiano que tiene la guardia baja en las cosas de Dios, que no hace la voluntad de Dios, sino que hace su propia voluntad, que no es obediente, sino que es desobediente, que es ocioso, que no vive para servir, que no dedica su vida a servir a Dios, sino que dedica su vida a vanidades. El enemigo lo agarra dormido y hace un desastre con esa persona. Hay cosas que Dios permite, y si Dios permite, lo permite por algo. Y al final, el último verso. Cuando el diablo hace de la suya, los hermanos se empiezan a quejar. ¿Y qué era de la vida de ellos y de su vida espiritual? ¿Acaso servían a Dios? Esa es la pregunta que se deben de hacer esos hermanos que se quejan. El verso 31 dice: así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Dice la Biblia que cuando destruyeron la ciudad y levantaron Dan, porque la ciudad se llamaba Lai, ellos pusieron la imagen que se habían llevado de la casa de Levita y nombraron sacerdote a uno de los hijos de Moisés. Y esa imagen estuvo ahí hasta el día de su cautiverio. Y adoraron esa imagen estando, dice la Biblia, la casa de Dios en Silo. A Dios, una vez más, no se le puede burlar. En nuestra vida espiritual no podemos tener dos dioses, porque uno los vamos a tratar bien y a otros mal. Uno de los dos. Aquí la Biblia nos enseña, en este versículo bíblico nos enseña que nuestra vida, a veces en nuestras vidas como cristianos, en la iglesia, teniendo a Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, en el templo, tenemos el descaro de servir a otros dioses. Tenemos a Dios en nuestros corazones y servimos al Dios del dinero. Hay hermanos y hay iglesias que descaradamente, teniendo la presencia de Dios en el altar, en el templo, en el tabernáculo, en sus vidas, sirven al mismo tiempo a otros dioses falsos. Tienen avales en su corazón, avales de rencor, de pleito, de contiendas, a imágenes, al amor al dinero. Y entre ellos mismos se engañan y no siguen adelante. A Dios es todo o nada. Dios no es mitad y mitad. Dios es todo para Él. Y en nuestro corazón no puede haber espacio para dos dioses, porque eso sería un descaro. Que este mensaje le haya sido de bendición para su vida, para su familia. Dios los bendiga.